Durmiendo. Todos. Dormiste mucho, qué bien, qué bacán. Eso es lo mejor del fin de semana, cuando uno no tiene muchas como cosas 9 que horas. hacer. ¡Oh, qué fantástico! Cuando uno no tiene muchas cosas que hacer y puede dormir, y dormir así, ese sueño que despertáis cuando ya no tenéis más sueño. Cuando ya dormiste tanto que ya no quieres seguir durmiendo. Ese es el mejor sueño del mundo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que todos, como Juan Cristóbal, hayan podido descansar, se hayan podido relajar, ojalá se hayan podido desconectar de las cámaras, que es lo más importante. Me imagino que no estuvieron pegados en el celular, en el computador jugando. Ah, seguro que no. Profe, ¿cómo sabe? Seguro que no, ahí todos Profe, pegados jugando. le digo, ¿por qué es mentira lo que usted dice? Porque tenía el computador arreglando y por algo no podía hablar en las otras clases. Ah, muy bien, pero ahora puedes. Muy bien. Me basta solo con ver sus sillas ahí que son de gamers, los que tienen las sillas ahí adecuadas para poder jugar todo el tiempo. Yo creo que hasta comen ahí en la silla viendo el computador. Mundo mágico adentro, profe. Claro, me lo imagino. ¡Ay, mía! No, profe. Me lo imagino. Pero ¿No, Juan acá, Cristóbal? esto ¿Ya? hace como masaje. Hace como masaje, claro, para que no se te duerma la espalda tanto estar ahí sentado. No, para que no duela. Para que no pierdas sensibilidad y tanto estar sentado. Me hicieron una high player de las mejores que he tenido. Igual es la única que he tenido, pero... Pero cuestan como 100 lucas. Sí, pues sí, cuestan muy caras, pero cuestan bueno, como 300, 250 por ahí. por lo menos pueden estar un poco más cómodos sentados ahí, ya que pasan tanto tiempo ahí en ese lugar, ¿no? Muy bien, chicos. Una vez que ya les pedí disculpas por haber llegado 3 minutitos tarde y dadas las explicaciones, vamos a recordar lo que vimos la clase anterior, que tenía que ver con la economía en la colonia, ¿cierto? Dijimos que era una economía extractiva porque sacaba materias primas de América principalmente y las llevaba a Europa, ¿cierto? Se denominó un triángulo comercial entre América, Europa y África, ¿cierto? Donde se comercializaban todos estos productos que en un principio eran bastante abundantes en América, sobre todo los metales, el oro, la plata, ¿cierto? Y una vez que empezó a disminuir la producción minera, se empezaron a producir y a valorar más los productos agrícolas que tenía nuestro continente y que en un principio eran desconocidos en Europa, ¿cierto? Vimos que en un principio este comercio era bastante fluido entre todos los países, entre todos los puertos, ¿cierto? De Norteamérica, América del Sur, Inglaterra y España y Portugal. Luego de un tiempo, España vio que este comercio era demasiado abundante e implantó el monopolio comercial, el cual privaba del comercio de América a ciertos u otros países de Europa y lo restringió solamente a ellos, ¿cierto? América solo podía comerciar con España, lo que hizo que Inglaterra y Francia no impusieran, pero sí surgiera el contrabando y los piratas y los corsarios que asaltaban a los barcos en el camino, ¿cierto? O a la salida de los puertos de América. Vimos también los principales lugares donde se hacía este tipo de actividad económica, que eran las minas de plata y oro, las plantaciones, las estancias y las haciendas. Y vimos también, dígame, Antú. La última clase que hicimos, usted dijo que hiciéramos bueno, no me acuerdo qué era, cómo se llamaba, pero era esto, mire.
No Un sé. cuadro comparativo. Sí, un cuadro comparativo era. Sí, el cuadrito comparativo. Sí, el cuadro comparativo de las actividades económicas, ¿cierto? Y eh, y el tipo de trabajo que realizaban los esclavos y los indígenas en América, ¿cierto? La encomienda, la mita y la esclavitud, ¿cierto? Vimos que la encomienda era que un grupo de indios, de indígenas o de esclavos negros eran entregados, ¿cierto?, al encomendero, que era un español, al que se le entregaba una porción de tierra, ¿cierto? Y se le entregaban estas personas como mano de obra para que trabajaran en ella. Se supone que el encomendero tenía que cuidarlos, tenía que educarlos, tenía que evangelizarlos, pero generalmente eso derivaba en un maltrato, ¿ya? La mita era un sistema de trabajo rotativo, ¿cierto? Por turnos, pero que también derivaba en la sobreexplotación de las personas y generalmente estas personas trabajaban hasta que ya no podían más y morían en eso. Y la esclavitud derechamente era la compra de mano de obra, generalmente de color, ¿cierto? Generalmente provenientes de África y que era tratado muy cruelmente, podríamos decir, explotados, sobreexplotados para el trabajo en América. Hoy vamos a ver cómo funcionaba la hacienda, ¿ya? Cómo era que se administraba, quienes trabajaban ahí y cómo se llamaban las personas que trabajaban ahí. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla entonces y vamos a comenzar con la primera clase de la semana 14. Recuerden que este miércoles tenemos prueba, que es la primera nota del segundo. ¿Perdón? Una consulta, profe. Que es la primera nota del segundo semestre, porque las notas del primer semestre ya están cerradas. Muy bien. Entonces, el objetivo de hoy es conocer las características de la hacienda. Cuando los lavaderos de oro se agotaron en Chile, la economía se orientó hacia la agricultura y la ganadería con la finalidad de producir excedentes para el comercio, es decir, cultivar y crear animales para la producción o para el abastecimiento local, pero además que se produjera mucho más de lo que se necesitaba para poder comercializarlo. Es así como desde el siglo XVII la unidad productiva fundamental fue la hacienda, que consistió en una propiedad o finca de gran extensión de uso primordialmente agrícola y ganadero. Tenemos acá la pintura de una hacienda o de una casa patronal en Chile. Esta lo pintó don Peter Schmidtmeyer y está en un libro que se llama Viaje a Chile por Profe. los Andes. Dígame. Tengo una duda con estancias, ¿a qué se refiere? Estancia es ¿Un una... lugar, casa? Un lugar, claro, pero involucra la casa y el terreno. Ah, ya. ¿Ya? La estancia, recuerda que era para producir, la estancia era diferente a la hacienda. La estancia era para producir ganado, ¿ya? Donde Ya, se criaba el ganado. es Y que la- esto aparecía en lo que teníamos que hacer ayer. El cuadro. Claro, la estancia era para la Pero producción de estancias y ganado. haciendas juntas. Claro, pero la diferencia era más o menos lo mismo, porque tenían una casa patronal y tenían una gran extensión de terreno, pero la estancia era más para la producción de ganado. Se lo digo porque es la única que me falta completar. Es lo mismo que la hacienda, pero se especializaba más en la producción de ganado Pero es una pregunta. que en la producción agrícola. Dígame. La estancia de hacienda van como de la manito con la plantación, ¿cierto? Sí. O Ya, sea, eran gracias. parecidas, pero las plantaciones eran más de América del Norte, perdón, de América Central.
Las plantaciones tenían que ver con la producción de algodón, la producción de tabaco, de café, ¿ya? A eso se le llamaba plantaciones, ¿ya? Porque eran grandes extensiones de estos productos. Frutos también, ¿cierto? ¿Perdón? Frutos también. Sí, pero frutos tropicales, más que nada, ¿ya? Pero se basaban más que nada en la producción de algodón, de café, ¿ya? De ese tipo de cultivos más tropicales, ¿ya? Listo. Don Peter era un banquero, filántropo y viajero inglés, conocido por el libro que publicó sobre el viaje que realizó a Chile en 1820, al que acompañó de ilustraciones realizadas por conocidos grabadores. Y acá tenemos una casa patronal que hay algunas casas que aún se mantienen desde esa época y tenía esta forma como en U, ¿ya? Que al medio dejaba un lugar donde generalmente habían plantas, donde había una fuente de agua generalmente al medio, y tenía esta forma como de U, o podía ser también como una forma cerrado que dejaba al medio el patio, ¿cierto? Y las habitaciones estaban alrededor de este patio central. En el documento B de la página 102, tenemos un documento de la sociedad rural chilena desde la conquista española hasta nuestros días, escrita por Bauer, que fue un historiador norteamericano especialista en la historia de Chile y América Latina, que dice lo siguiente: tras cinco años en el país, Pedro de Valdivia escribió a Carlos V, que era el rey de España en ese momento, que había encontrado una tierra feliz, llana y sanísima, con inviernos suaves, veranos de deleitosos aires y un suelo y clima donde madrarían las plantas y animales de España. Esta tierra, admirablemente adecuada a la vid, es decir, a las uvas, el olivo, es decir, a las aceitunas y al trigo, junto con su abundante población indígena, debe haber parecido a Valdivia como si la crió Dios, es decir, casi como el Edén. Tal primera impresión solo era levemente exagerada. Entre las colonias españolas, solo Chile llegó a producir un excedente agrícola para la exportación y el extraordinario atractivo del Valle Central llegó a la creación de una sociedad rural que ha sido tanto un rasgo distintivo como un persistente lastre en la vida chilena. Tenemos acá el plano de una casa de la época. Tenemos la parte frontal, tenemos acá las habitaciones, ¿cierto? Donde está el patio, el gallinero, el patio central, dígame. Cuando los españoles vinieron a conquistar, ¿los indios pusieron resistencia? Por supuesto, de hecho, Santiago se tuvo que fundar como 2 o 3 veces, porque venían los mapuches, ¿cierto? Saqueaban todo, incendiaban todo y tenían que volver a fundar Santiago en otra parte, poner mucha, una especie como de paredones para que no pudieran entrar, y así de a poquitito fueron relegando a los mapuches hasta el sur, pero fue una Profesor, que duró 300 años. Dígame. Hay veces que aún pasa algo parecido a eso. Sí. Ahora, de sí. que los mapuches o personas quieren ir a recuperar terrenos que ellos mismos vendieron o que les pertenece, según ellos. Claro, lo que pasa es que el territorio, el Gualmapu, que es el territorio ancestral mapuche, es tan amplio, que mucha gente se ha tomado terrenos, gente huinca, digamos que le llaman ellos, que es gente blanca, ¿cierto?, de diferente ascendencia, se ha tomado terrenos sin la autorización de ellos. Entonces, obviamente, hacen planos y todo y lo ponen al nombre de ellos, pero esas tierras son ancestrales mapuches. Entonces, lo que hacen los mapuches después es recuperar esas tierras mediante
tomas de terrenos, ¿ya? Lo mismo ha pasado con las empresas forestales. Las empresas forestales se han tomado terrenos que son mapuches y ellos luego van y los recuperan, ¿ya? Pero al final son los mapuches los que quedan como los malos, pero en el fondo esos terrenos inicialmente eran de ellos, ¿ya? Además, eso que tú dices que los vendieron, prácticamente los engañaron, ¿ya? Porque se los compraron a precio de huevo, o sea, les pagaron una miseria por los, ¿cómo se llama? Por los terrenos, siendo que los terrenos valían mucho más que eso. Entonces, fue prácticamente una estafa lo que hicieron con eso. Sí, a mi familia le pasó algo así más o menos. ¿Sí? Sí, teníamos un terreno en el sur de Chile, en Coñaripe, ¿Ya? que se lo compramos a los mapuches, parece, ¿Ya? y es que pagamos mucha plata y todo, hice un trato, nos lo dieron ellos mismos, dijeron, ya, mira, acá les vamos a pasar el terreno, hicieron hasta con una ceremonia, ¿Ya? ¿ya? Y luego, cuando ya se iban a ir para allá, mi familia, a vivir, los mapuches se llegaron, todo en un grupo se lo tomaron y hicieron como si nada del trato había pasado. ¿De verdad? De verdad. ¿Y no lo han podido recuperar? No, ya son como ¿Y la 16 policía? años por ahí. ¿Dieron aviso a Carabineros? Wow, lo que No. pasa es que allá impera otra como, no sé si ley, pero Sí, hay como otro término con eso. sí, Pues normas. sí, Mira, lo legal es legal. es complicado entender el conflicto. De hecho, el conflicto tiene muchas miradas, depende de quién lo cuente, depende de cómo te digan las cosas. Ahora, Claro. es una realidad innegable que todas esas tierras pertenecían a los mapuches. Pero ¿Ya? pertenecían por profe, sí. Y le hizo un Todavía, trato. profe. Claro, Entregó algo suyo para recibir algo. Está mal. claro, por eso te digo, todo Igual depende que tiene como muchas caras. de cómo se vea y quién, porque, por ejemplo, hay tierras que han vendido mapuches, pero que ni siquiera son de ellos, las tierras que han vendido, ¿cachai? Entonces, a lo mejor eso fue lo que le pasó a tu familia, Sí, que algo así tuvo que haber pasado. lo vendió a alguien que ni siquiera era el propietario. Entonces después llegaron los propietarios y obviamente usurparon esas tierras porque eran de ellas inicialmente y no de quien las vendió. ¿Cachai? Entonces ahí es donde se empieza a complicar la historia. Ahí se empieza a complicar, porque además los mapuches no tienen el documento oficial de la propiedad de esas Claro, tierras. llegar a hacer lo que quieran. Claro, porque ellos ancestralmente esas eran tierras de ellos, pero no está el documento legal, porque ellos se llevan por su historia, no por documentos legales. De alguna manera, dentro de lo legal, lo que está mal. Claro, entonces, claro, tienen que hacerlo legal, pero dentro de su cultura eso no está, po. Entonces eso también es complicado. Ya, vamos a seguir entonces. Tenemos acá el mapa de el plano de una casa, no el mapa, el plano de una casa. Podemos ver acá los dos patios, el gallinero, ¿cierto? La sala, la cocina, cómo se distribuía una casa patronal. Y acá al ladito dice plano de la casa principal de la hacienda Mulaló, entre 1813 y 1816, Valle del Cauca, en Colombia. Las grandes propiedades rurales del periodo colonial contaban con grandes casas patronales donde habitaban las familias terratenientes, es decir, las dueñas de las tierras. El plano de la hacienda Mulaló, elaborado en 1947, permite observar las características de este tipo de propiedad rural. ¿Ya? Durante varios siglos, la hacienda se mantuvo en una situación de semi-aislamiento y autosuficiencia, es decir, en cada una de ellas se fabricaba todo lo que se precisaba, herramientas, vestimentas, sillas de montar y utensilios domésticos. Al mismo tiempo, esta situación permitió a sus propietarios ejercer un férreo control social sobre la población que las habitaba, convirtiéndose en la práctica en administradores, legisladores y hasta en jueces. De esta forma, la anterior
al interior de la hacienda se perpetuaban vínculos sociales de servidumbre que transformaron a los dueños en amos y señores capaces de decidir el destino de los campesinos que residían en sus propiedades. Es decir, la hacienda era como un pequeño feudo, ¿cierto? Recuerden cuando vimos el feudo, funcionaba, se autoabastecía, producía todo lo que se necesitaba, se autogobernaba, los dueños, los amos en este caso, eran los que impartían la justicia, los que decían lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, cómo se distribuían las ganancias de lo que comercializaban, se hacían ahí mismo las herramientas, las vestimentas, todas las cosas que se usaban para el trabajo de la tierra y también se autoabastecían en cuanto a comida, lo que era lo suficiente para poder vivir de una manera bastante adecuada. Tenemos acá un historiador chileno, Mario Góngora. Su obra acerca de la historia de Chile colonial e independiente se sustentó a partir de las ideas europeas de la Escuela de los Anales, sobre todo de Fernand Braudel, ¿ya? Y vamos a ver lo que dice él en cuanto a las haciendas. Son las viñas las que constituyen en el siglo XVII la más importante labor agrícola, ¿ya? Es decir, el trabajo y el cultivo de las uvas, y que continúan su importancia en el siglo XVIII junto a los cereales. El comercio de trigo al Perú, que no superaba las 2.000 fanegas anuales, se elevó bruscamente a partir del terremoto de Lima en 1687. El comercio de la gran exportación, que sería fundamental para la economía chilena, trajo consigo un incremento del valor de la tierra. Y acá tenemos una pintura que retrata un poco lo que tiene que ver con los trabajos que se hacían en la hacienda. Tenemos acá el lazamiento o el lazo de un bovino, ¿cierto? De un vacuno. Tenemos acá el trabajo del cuero, tenemos allá atrás la carne, ¿cierto? Cómo están faenando a los animales. Dígame. En ese entonces todavía no existían los trenes, ¿cierto? No, todavía no. Todavía no existían para nada. Ni siquiera los autos. Ni siquiera los autos llegaban. Todo eran carruajes con tracción animal. Ya eran carruajes con animales. ¿Ya? Tenemos acá algún tipo de intercambio, ¿cierto? Comercial ahí entre el guaso y la persona que está en este como localcito chico. Y tenemos las vestimentas propias de la época. En el documento tenemos a don José Bengoa, que también es un historiador y antropólogo chileno. El autor menciona la reforma agraria, la cual consistió en un proceso de mediados del siglo XX de reestructuración del mundo rural, tanto a nivel latinoamericano como chileno, en el cual se eliminó el latifundio y las relaciones de servidumbre propias de la hacienda colonial recién a mediados del siglo XX, imagínense. La hacienda ha sido la institución de permanencia más prolongada en la historia de Chile. Se formó muy tempranamente con las mercedes de tierras integrada a los conquistadores. Se organizó como el primer auge triguero del siglo XVIII y se estructuró definitivamente en el ciclo triguero del siglo XIX, es decir, basado en la producción del trigo. Su presencia se extiende hasta la década del 60 del siglo XX, en que la reforma agraria llevada a cabo por el Estado le puso término. ¿En qué consistía la reforma agraria? En dividir estos grandes latifundios en lugares más pequeños, ¿ya? Grupos sociales en la hacienda. Como dijimos, la hacienda funcionaba como una pequeña sociedad. Dígame. Y que se me olvidó lo que era hacienda, ¿me lo puede explicar? Es que lo tengo para poder terminar el cuadro. La hacienda era una gran porción de tierra en la que se basaba generalmente o principalmente en la producción agrícola, ya en lo que tenía que ver con los cultivos. ¿Ya? Entonces, el lugar donde se realizaban las plantaciones. Claro. Okay. Se destinaba principalmente a la producción agrícola. Como dijimos, la hacienda era prácticamente una ciudad-estado, ¿cierto?, que se
autofinanciaba, se autogobernaba, y por eso vamos a hablar dentro de ella de los grupos sociales que se daban ahí. En las haciendas convivieron diferentes grupos sociales, por lo tanto, en ellas se reflejaron las marcadas desigualdades que caracterizaron a la sociedad colonial. De esta manera, el orden social jerárquico quedaba compuesto entre los hacendados, que eran los dueños, inquilinos y peones, quienes ocupaban una posición específica al interior de las grandes propiedades rurales. Y vamos a ver cada una de ellas. Profe, Dígame. una pregunta. Aquí como hacían discriminación con los negros cuando ven un blanco en su país también hacen discriminación, ¿o no? Sí, pero es una discriminación, es diferente la discriminación, porque la discriminación de los blancos a los negros es una discriminación que hace menos a los negros, ¿ya? Como que los denigran, como que los sienten inferiores, ¿ya? En cambio, la discriminación de los negros a los blancos, ellos no ven a los blancos como alguien que sea menos que ellos, pero sí hacen la diferencia. Por ejemplo, hay ciudades en Estados Unidos que la mayoría de la población es negra, y si va un blanco le hacen el vacío, lo tratan mal, pero no como que fuera menos que ellos. No sé si me entiendes. Sí. Lo tratan como un diferente. ¿Es pregunta de prueba? ¿Perdón? ¿Es pregunta de prueba? No. ¿No? No. Lo tratan como un diferente, pero no la misma forma en que lo ven los blancos a los negros. Los blancos a los negros los ven como alguien inferior, como alguien que no merece respeto. En cambio, los negros a los blancos los ven más con resentimiento, y con toda razón, porque históricamente no los han tratado muy bien. Listo, vamos entonces con las clases sociales dentro de la hacienda. Tenemos a los hacendados, que son los miembros que eran propietarios de las tierras, corresponden a los hacendados. Junto a sus familias establecieron alianzas con mineros, comerciantes y funcionarios coloniales con el objetivo de consolidar su poder económico y social. ¿Ya? Vamos a leer algo que escribió don Armando de Ramón en la Historia de Chile en el 2006, que dice: durante el siglo XVII se fue produciendo la decadencia de la sociedad señorial, al menos en la forma como existía desde el siglo anterior. La aparición de los mercaderes y el aumento de su número permitieron preparar los cambios que registró la sociedad chilena y la transformación de los grupos elitarios hacia el predominio de una burguesía conformada por hombres ricos que reunían en sus personas los oficios de mercaderes y dueños de los medios de producción, y que darían el tono a una clase alta que perduraría con estas características hasta el siglo XVIII para llegar hasta el siglo XIX. Es decir, era la élite. Los hacendados eran los dueños de la tierra, por lo tanto, los dueños del poder económico. Los inquilinos, vamos a ver, esto sí sale en la prueba, quiénes eran los hacendados, quiénes eran los inquilinos. Los inquilinos correspondían a la mano de obra permanente de las haciendas. En un principio, los hacendados, es decir, los dueños, les concedieron un sitio para instalar una casa y una chacra a cambio de un pago simbólico. Con el correr de los años, esta situación se transformó en una relación de arrendamiento y luego en servidumbre. Es decir, en un principio los inquilinos le arrendaban un trozo de tierra al hacendado, producían para ellos y para el hacendado, y posteriormente se creó una relación de servidumbre, es decir, todos los inquilinos servían al hacendado, generalmente las mujeres en el servicio doméstico y los hombres en el trabajo del campo. Entre 1720 y 1750, los arrendatarios o inquilinos eran decididamente productores, esto es, pequeños empresarios agrícolas. Sería ingenuo pensar que los hacendados aceptaron un número creciente de arrendatarios solo porque sí, sin conexión alguna con el boyante negocio de exportación de cereales. Fue esta asociación productora inicial lo que aseguró al inquilinaje su veloz desarrollo durante las décadas intermedias del siglo XVIII. Y en ese contexto, no pocos inquilinos acumularon patrimonio suficiente como para alcanzar su plena independencia.
¿ya? Es decir, algunos, cuando recién empezó este proceso del inquilinaje, tenían buenas ganancias, lo que hizo que algunos de ellos pudieran tener su propia tierra y realmente después convertirse en hacendados ellos también. Por último, en la parte más baja de la escala social tenemos a los peones, medieros y vagabundos. En las haciendas también trabajaban los medieros, quienes solicitaban tierras para cosecharlas durante un año a cambio de una parte de la producción. Y los peones, que trabajaban de manera temporal en las haciendas a cambio de alimentación y jornal, es decir, una pequeña paga. Así también existían los denominados vagabundos, población constituida por un importante número de personas desarraigadas, es decir, prácticamente nómades, que deambulaban en busca de trabajo u oportunidades de robar. ¿Ya? Tenemos entonces a los peones que trabajaban en la temporada, los que ahora llamamos temporeros, ¿cierto? Que iban de hacienda en hacienda según la temporada de cosecha y que eran empleados solo para eso. Los medieros pedían un pedazo de tierra para poder cosecharla a cambio de una parte de la producción, lo que les permitía también ahí sobrevivir por un tiempo. Tenemos el resumen de esta lección, que es la que entra en la prueba. Dice: la economía colonial americana se desenvolvió bajo los parámetros de un mercantilismo global. Que lo que era el mercantilismo, recuerden que era la acumulación de metales preciosos por un país, y que eso era lo que finalmente le daba poder. El que tenía más metales preciosos era el más poderoso, cuyas características principales eran el control de la economía por parte del Estado y la adquisición de riquezas o metales preciosos. En este sentido, las colonias americanas estaban regidas por un estricto monopolio comercial que las obligaba a comerciar directamente con la metrópolis y no entre ellas o con otras potencias. Esto dio paso a impuestos, contrabando y la aparición del comercio informal, en que tuvieron especial presencia corsarios y piratas, lo que incidió mediante las reformas borbónicas del siglo XVIII en la liberalización de las relaciones económicas entre España y sus colonias. El rasgo principal de la economía americana era la extracción de materias primas vinculadas a la minería y la agricultura. En el marco de una economía global se establecieron diferentes rutas comerciales entre las potencias y sus colonias, cada una de ellas especializadas en algún producto. Es así como en las colonias americanas se determinan regiones productivas, las cuales estaban asociadas a la explotación de algún recurso natural. Ahí teníamos las minas, las plantaciones y las haciendas y estancias. Por ejemplo, en las zonas caribeñas o cálidas se establecieron las plantaciones de azúcar, algodón, tabaco y café. En las zonas templadas se dedicaron al consumo agropecuario, tanto las estancias como las haciendas, y en otras zonas se dedicaron exclusivamente a la explotación de recursos mineros. La corona española buscó estimular la producción agraria a través de la concesión de mercedes de tierras, mediante las cuales la población indígena fue sometida a distintas formas de trabajo. Entre ellas se encontraba la mita, un sistema proveniente del sistema social de los incas, y la encomienda, un antiguo sistema de orígenes feudales. Al mismo tiempo, debido al comercio atlántico de población africana, existió la esclavitud. En el caso chileno, durante el siglo XVII, se produjo el agotamiento de los yacimientos de oro y plata, por lo que la economía se orientó a la producción de derivados de la agricultura y la ganadería. Ya en el siglo XVIII derivó al cultivo de trigo para abastecer al mercado peruano. La principal unidad productiva fue la hacienda, en la cual existió un orden social jerárquico compuesto por los hacendados, inquilinos, peones, medieros y vagabundos. Mediante un sistema de trabajo orientado a la servidumbre, se establecieron ritmos de vida y relaciones de género patriarcales que tuvieron vigencia hasta el siglo XX. Y eso sería por hoy.
¿Alguna pregunta, chiquillos? Profe, No, profe. ¿Algo que no les haya quedado claro? Dígame. todo lo que estamos haciendo ahora va a salir en la prueba, ¿cierto? Todo, todito, todo ¿Todo? sale en la prueba. ¿La prueba del miércoles? Esta prueba es el miércoles, sí. Ya. Y recuerden que es la primera nota del segundo semestre, porque las notas del primer semestre ya están cerradas, ¿ya? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe. No, todo claro, profe. Pregunta de prueba. Todo bien, profe. Pregunta de prueba. ¿Qué es la mita? ¿Qué es la esclavitud? ¿Quiénes eran los profe. peones? ¿Quiénes eran los hacendados? La esclavitud era tomar a personas como... bueno, esto es como lo que yo entendía era tomar a personas para que trabajaran toda su vida. Ajá. Y no les daban nada a La- cambio, eran prisioneros tuyos. Sin derecho a nada, ¿verdad? Sin Como derecho si fueran, como si no existieran, solo para trabajar, como si fueran hechos para trabajar. Juan Cristóbal, dígame. Juan Cristóbal, dígame. Que tomaban a cualquier persona de su moreno y lo hacían trabajar y no le daban comida. Claro. Solo, o le daban la Lo comida. trataban como robot, pero se moría. Claro, o le daban la comida suficiente para que trabajara, para que tuviera algo de fuerza, ¿cierto? Para poder... Por lo menos para trabajar. Claro. Raúl, dígame. Que la prueba tendrá esas preguntas, ¿cierto? Sí, algunas de Ya. esas, sí. ¿O parecido? ¿Cuántas preguntas va a que tener eran en total? Son 15 preguntas, como siempre. Ya. ¿Qué es lo que era el monopolio comercial? ¿Quiénes lo ejercían? ¿Qué eran las haciendas? ¿Qué eran las estancias? ¿Quiénes eran los peones? ¿Cuáles eran las consecuencias del monopolio comercial? Todo eso. Agustina, dígame. Gracias. Profe, le preguntaba cuántas notas ha puesto hasta ahora en EduFácil. En EduFácil le digo inmediatamente, déjeme buscar mi cuadernito. Es que lo que pasa es que yo veo acá y solamente salen 2. ¿O son esas las notas más que...? Son 2 notas, son 2 notas. Ay, ok. Son 2 notas y hasta el momento tendrían que dar examen, porque ustedes saben que el que debe nota tiene que dar el examen, ¿cierto? Eso Profe, su profesor se los ha explicado. Dígame. el 9 va a haber una prueba. Sí, pues, hijo. El 9 es la prueba. Estarían dando examen conmigo Martina Acevedo, Diego Aguilera, Martina Galás, Ignacio González, Valentina León y Catalina Sepúlveda. Solo esas personas están dando examen en historia. El examen ayer. Solo esas personas están dando examen conmigo en historia, que el examen de historia es el 25 y abarca toda la materia que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Piensen si tienen alguna pregunta mientras yo paso lista. No tengo ninguna pregunta. ¿Perdón? Porque no tengo ninguna duda. Muy bien, usted no, pero vamos a ver el resto. Agustina Barca. Presente. Muy bien. Martina Acevedo. Martina Acevedo. Parece que no está. Diego Aguilera. Diego Aguilera. Tampoco está. Diego, no está. Paulina Almeida. Paulina Almeida. Tampoco. Tomás Arce. Tomás Arce. Muy bien, ahí en el chat. Sofía Baczynski. Presente. Bárbara Bustamante. Ahí está.
Diego, ahí llegó el Diego, despertó. Bastián Bustamante. Bastián Bustamante. Está el Bastián, déjenme verlo en la lista si es que está. Bastián Bustamante. Se supone que está, pero no me contesta. Así que, ausente. Mateo Carancio. Ahí está el Bastián. Mateo Carancio. Mateo Carancio. Están todos mudos hoy día. Agustina Catalán. Presente. Muy bien. Juan Cristóbal está ahí. Muy bien, Juan Cristóbal. Presente, profesora. Muy bien. Benjamín Cosio. Benjamín Cosio está ahí. Benjamín Daza. Muy bien. Lucas Fuensalida. ¿Ausente o presente? Ahora con el micrófono bueno. Martina Galás. Y cámara también, profe, ¿ve? Muy bien, excelente. Martina Galás. Ahí está, muy bien. Karina Garcés. Karina Garcés. No está. Ignacio González. No está. Lisette Jara. Ahí está en el chat. Valentina León. Valentina León. No está. Isidora Malgüe. Presente. Muy bien. Vicente Martínez. Vicente Presente. Martínez. Muy bien, Vicente. Diego Medina. Diego Moraga. Agustín Miller. Agustín Miller. No está el Agustín. Agustín, no. Mara Orellana. Presente. Muy bien. Agustina Ortiz. Presente. Muy bien. Luis Pino. Luis Pino. Luis está por ahí. No me, lo veo en la lista, pero no me contesta. Denis Quiroz. Presente. Muy bien. Julián Rojas. Ahí está el Juli. Presente, profesora. Denise Seguel. Presente. Catalina Sepúlveda. Presente. Muy bien. Raúl Silva. Raúl. ¿Estás, Raúl? Presente, profe. Ahí sí, muy bien. Colomba. Se lo había escrito en el chat. Colomba. Muy bien. Ámbar Toledo. Presente. Muy bien. Antú. Ahí está la Antú. Presente. Vicente Vázquez. Muy bien. Profe, yo soy Vicente Vázquez. Sí, sí, sí lo sé. Vergara, Bárbara Vergara. Bárbara Vergara. No está la Bárbara. Constanza Vidal. Presente. Constanza Espinosa. Presente. Muy bien. Ya, chicos, es ahora el momento para aclarar dudas. Para aclarar dudas que tengan con Profe, una pregunta. la materia. Dígame. Ahora no hay tarea, ¿cierto? Para hoy día. ¿Quiere tarea? Profe, déjelo así, No, nos mandó la yo explicación, tarea. Raúl lo quiso. No quiero tarea.
No, vamos a dejar este espacio para que pregunten cualquier duda que tengan. Eso sí que levantando la manito para poder ordenarnos, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? El Mateo lo está escribiendo, profe, por si acaso. Raúl, ¿quieres preguntar algo? No, es que le estaba diciendo que el Mateo lo está escribiendo. Ah, ya, muy bien. Profe, estoy presente. Ya, Mateo, sí, te estoy presente. Catalina, dígame. Catalina. No se escucha nada lo que estás, si es que estás hablando no se entiende nada, Catalina. ¿Alguien, de verdad, nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene alguna duda con respecto a la materia, no, profe. la prueba, Antu? O sea, sí, o sea, yo tengo una duda, pero no tiene que ver con la prueba. ¿Esto se tiene que mandar, lo que hicimos en la clase pasada, esto? No, mi amor. No, porque la cosa que volvamos, lo va a revisar y va a poner nota. Sí, recuerde que solamente se mandaba hasta la semana 10, de ahí en adelante ya... No, hablando de semanas y semanas. Le llegó a las semanas que le mandé, ¿cierto? Sí, Lucas. ¿Y todo bien? Ok. No faltó nada, ¿cierto? No, nada. Bien, profe. Nada, muy bien, Lucas. Revisen en el libro si es que les queda alguna duda, si es que en el cuaderno les queda alguna duda. Catalina, me debes la primera prueba, por eso que tienes que dar la prueba, por eso que tienes que dar el examen, porque me debes la primera prueba. Profe, ¿quién es su mejor curso? ¿Quién es su mejor curso? ¿Perdón? ¿Quién es su mejor curso? Mi mejor curso es este, po. De todas maneras. Los más simpáticos, los más pro. Eso. Los que más hablan. Los más bacanes, sí. Los más bacanes. Profe, ahora denos 9 décimas. 9 décimas. Bueno. Y una parcial punto. 3 puntos. 3 puntos. Claro, 5 puntos. Regalen la nota. Bien, eso. Claro. Pásenlo, 4.5 tenemos un trato, profe. Sueña, Lucas, sueña. Profe, 4.5 y tenemos un trato. Claro. ¿Qué gano yo con el trato? Que prendamos las cámaras. Nah. No, pues las cámaras deberían estar prendidas porque es buena onda. La que está debajo de la mesa, profe. No, pero es que deberían prender las cámaras, son mala onda. Eso yo no la prendo porque me salga de la reunión. Hasta mi No la 7 prendo. no voy a prender las cámaras. Ya prendí la cámara. ¿Viste, Lucas, que tienes cámara, viste? Puedes prenderla, sí. Mira, Es que te llegó el computador. Sí, pues sería muy entretenido que pudiéramos vernos todos y no los mismos de siempre, pues. Ve, profe, verlo. Sí, pues. Ya hay algunos que ya incluso se me está olvidando su cara ya de tanto no verlos. Profe, mire, aquí está mi reemplazo. Ya, profe, cuando me vuelva a ver no me va a reconocer. Claro, capaz. Lucas, te ves bien con el gorro, te ves muy pro. Ayer. Te ves muy bien. Ya, chicos, ¿no hay ninguna pregunta entonces? No. ¿No? ¿Seguros? No, profe, seguro. ¿Sí? Entonces... Lucas, ¿cómo no te crees en grano? ¿Tenís tanta cara de guagua? Entonces... Oye, chicos, qué suerte tienen la carita de oso ese de los pancitos. Del oso del pan. Chicos, escúchenme. Entonces, el miércoles, como no hay ninguna duda, voy a poner puros 7. ¿Ya? Porque me imagino que van a tener todo bien, porque si no hay ninguna duda, me imagino que van a tener todo súper bien. Ya, chiquillos. No sé, Entonces, el miércoles nos vemos. Sean puntuales en la conexión, por favor, y no... ¿A qué hora es, profe? No falten. El miércoles tenemos clases a la primera hora.
Ya. No. A las 8:30. Así es que por favor sean puntuales, pongan el despertador, lávense Ok, la perfecto. carita, coman algo, coman... Juan Cristóbal, saca eso de ahí. No, profe. Juan, No, que no, Juan, no, Juan, Juan, Lávense no lo la toqué porque se carita, censura el video, Juan. tomen Censura del video de desayuno para que se activen las neuronas, ¿ya? Por favor. Nos vemos el miércoles entonces a las 8:30. Ya, profe. Ya, Chao, clase. cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Bueno, San Lucas. Cuídense, chicos. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao, que estén muy Profe, bien. alto. ¿Qué pasó?